Entonces, desde los 12 años, creo que fue esta historia, él dice, yo cambié mi forma de ver mi reunión de jóvenes. Y estoy hablando de eso, él siempre ha tenido este corazón pastoral. Entonces, él empezó a ir a su reunión con una misión, entendiendo, quiero conectarme y quiero ser un lugar donde estos chicos pueden conectar y pueden abrir su corazón de cosas que están sucediendo dentro de ellos. Y él empezó a los 12, 13 años, quizás no tiene toda la sabiduría y ahora sí, la capacitación que hoy tiene, pero él simplemente desde chiquito aprendió a vivir para otros como un estándar mayor de estar viviendo. Y eso sería mi enfoque y realmente mi recomendación para cada uno de los chicos. No, debemos de ser chicos diferentes. Chicos que no estamos nada más viviendo por nosotros, pero viviendo para otras personas. Y yendo a la reunión y caminando y yendo a la iglesia, no pensando, ay, qué aburriciones, ¿no? Pero diciendo, Dios, ¿cómo puedes usarme? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Con quién puedo hablar? ¿Con quién puedo conectar? Para ayudarlos de alguna forma en su caminar en esta semana. ¿Cómo puedo animar a una persona? ¿Te gusta bailar? Si te gusta danzar y alguna vez te has preguntado si lo puedes hacer en forma de adoración a Dios, este es el momento. Únete al grupo de adoración Baile de Gran Rey. Mándanos un inbox para más información. Hola, yo soy Abra. Hola, soy Axel. Hola, mi nombre es Des. Hola, yo soy Majo Rey. Hola, soy Johan. Yo soy Carla. Cuando la iglesia se une, podemos adorar juntos a una voz. Adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia
Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente le cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
familia de Gran Rey. Qué gusto estar de vuelta con ustedes y poder compartir este día. Soy súper emocionado de lo que Dios va a hacer en sus vidas a través de esta transmisión. Y realmente yo oro que Dios toque su vida de una forma sobrenatural, de una forma súper especial en este día. Entonces, cuando el pastor Nacho me invitó a compartir de nuevo, le comenté que quería dar ahora sí seguimiento con lo que estuvimos hablando hace unos meses que pude compartir con ustedes un domingo. Y en esa ocasión estuvimos hablando acerca de la profecía del nuevo pacto y la diferencia de la profecía del nuevo pacto con la profecía del antiguo pacto. Entonces estuvimos hablando sobre eso, poniendo un fundamento sobre eso, pero el día de hoy quiero empezar a hablar acerca de cómo oír la voz de Dios y el tema realmente se llama el lenguaje del cielo. Entonces quiero hablar en este día acerca del lenguaje del cielo, acerca de cómo el cielo nos habla y se comunica con nosotros. Quizás lo entendemos de diferentes formas, ¿no? Los papás quizás podamos hablar a nuestros hijos sin usar palabras, ¿no? Podemos voltear a ver con una mirada, ¿no? Que intimida quizás a nuestros hijos y que pueden saber que están haciendo algo que no deben de estar haciendo sin realmente comunicar verbalmente. Y déjame decirte que el reino de Dios también es así. El cielo tiene un lenguaje, tiene un idioma y la verdad es esto, la idioma más común del cielo no es hablar como nosotros lo entendemos del hablar, sino hay muchas diferentes formas que Dios se comunica con nosotros. Y es muy importante identificar estas formas para poder aprender cómo escuchar a Dios y cómo oír a Dios de una forma como ahora sí más certero y poder reconocer cuando Dios nos quiere hablar algo. Entonces, en la enseñanza pasada estuve hablando acerca de cómo Dios... uno de los conceptos de la profecía del nuevo pacto es que todos pueden profetizar, todos pueden oír a Dios. Y no nada más todos pueden, cada hijo de Dios debe de cargar con una pasión y un anhelo de escuchar su voz. Como leímos en Juan, que dice, que en Juan 10 dice mis ovejas oyen mi voz. Entonces entendemos que como hijos de Dios nosotros tenemos no nada más la dicha, pero la responsabilidad de buscar la voz de Dios porque Él quiere guiar nuestras vidas. ¿Cuáles son unas razones por las cuales Dios nos quiere hablar? Número 1, porque Dios nos quiere hablar porque te ama. No sé tú, pero las personas que yo amo, yo busco hablar con ellos, yo busco conectar con ellos, yo busco entrar en relación o intimar con ellos a través de la comunicación. Entonces Dios anhela hablarnos porque nos ama, simplemente porque nos ama. Dios nos quiere hablar porque Él quiere restaurar esperanza. Juan 8:31 dice esto, bueno, si quieres vamos ahí. Juan 8:31. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces dice, conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, uno de los propósitos de lo profético es revelar el corazón de Dios. Es revelar la verdad de Dios.
Y lo profético debe de restaurar esperanza en nuestros corazones. Debe de restaurar esperanza en nuestros corazones para poder, ahora sí, regresar con una perspectiva correcta de las cosas, para poder regresar con ojos correctos de la situación de nuestra vida, de las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas, de los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios anhela restaurar esperanza, porque donde hay falta de esperanza hay una mentira. Bill Johnson dice, cualquier área de tu vida que no tiene una esperanza rebosante está bajo la influencia de una mentira. Entonces Dios anhela hablarnos para revelar mentiras que hemos abrazado, que hemos creído, para poder, ahora sí, avanzar en nuestra vida sin estos estorbos de mentiras. Como leímos en Corintios la vez pasada, la profecía, ahora sí, o por qué Dios quiere hablarnos: para edificarnos, para animarnos y para consolarnos, que es lo que 1 de Corintios 14 dice, que eso es el propósito de la profecía. Que sea para la edificación, para levantar, para animar y para consolar. Entonces debemos buscar, anhelar ser usado por Dios en la profecía, en lo profético, para recibir la edificación, para recibir el ánimo y para recibir la consolación que Dios quiere darnos. Dios anhela darnos dirección. Esa es otra razón por qué Dios quiere hablarnos, ¿no? Dios quiere darte dirección. Dios quiere revelarte su propósito. Por eso también que Dios quiere hablarnos. Él quiere revelarte tu propósito. Él quiere revelarte la razón o el propósito por la cual tú estás en este mundo, que es muy importante. Pero nuestro propósito no es revelado nada más a través de un anhelo en nuestro corazón, pero también es a través de escuchar la voz de Dios y oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Entonces Dios anhela revelarnos su propósito, pero lo principal de todo esto es lo que voy a hablar, de por qué Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar por comunión y por intimidad con Él. Cualquier consejero de matrimonios o cualquier consejero en ese aspecto dirían algo. Dirían que una de las claves para la buena relación o la buena conexión y relación es la comunicación. Si tú no puedes comunicarte con tu pareja y no puedes conectar a través de la comunicación con ellos, entonces no vas a tener una excelente relación. Y lo mismo pasa con Dios. Lo mismo sucede con Dios. Si no podemos, ahora sí, si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, entonces no vamos a caminar en la intimidad y la relación que Dios anhela que nosotros caminemos con Él. Entonces, esas son algunas cosas que, hablando de escuchar la voz de Dios, ¿no? De por qué Dios quiere hablarnos. Es clave empezar con ese fundamento, porque si no creemos que Dios nos quiere hablar, muy difícilmente vamos a perseguir lo profético de la forma que Dios anhela que nosotros lo persigamos. Pero cuando yo entiendo que Dios anhela hablarme, cuando yo entiendo que Dios anhela estar dándome dirección, Dios anhela intimidad, Dios anhela conexión, entonces yo voy a perseguir eso cuando tenga una revelación de su corazón, del anhelo que está en su corazón. Déjame decirte esto antes de entrar en cómo Dios nos habla, cuál es el lenguaje del cielo.
cuando Dios nos habla, déjame decirte esto, no siempre va a ser lo que quieres escuchar, pero va a ser lo que tú necesitas escuchar. Y no estoy diciendo que no va a ser animante o edificante, pero estoy diciendo que no siempre vas a querer escuchar lo que Dios tiene que decir. Y específicamente en las áreas donde quizás ya sabes que Dios te está empujando a tomar una decisión o hacer algo y tú realmente no quieres obedecer a Dios. Tú realmente no quieres hacer lo que Dios está pidiendo que tú hagas. Entonces, en esa área va a ser muy difícil, ahora sí, escuchar la voz de Dios, pero Dios nos habla no siempre lo que queremos escuchar, pero lo que necesitamos escuchar. Déjame decirte esto. Una de las formas menos comunes que Dios nos habla es a través de señales. Porque déjame decirte esto, las señales sería muy fácil manipular las señales. Es muy fácil manipular cosas que vemos como señales en nuestras vidas. Entonces, ejemplo, o por oportunidades es otra cosa, ¿no? Señales o oportunidades. Y oportunidades estamos hablando de puertas abiertas. Hay una clave para el reino de entender y para caminar con Dios, es esto. No cada puerta que se abra viene de Dios. El enemigo también puede abrir puertas de oportunidad que podían parecer oportunidad, pero en realidad lo que está haciendo es que te está alejando de tu propósito en vez de encaminándote hacia tu propósito. Cuando recién yo di mi vida a Cristo, estuvimos en la primera iglesia y estuvimos súper contentos. Ahí Dios nos hablaba y era como el primer amor. Y me acuerdo un tiempo después, el pastor de la iglesia me pidió que fuera yo, o que fuéramos Gaby y yo, no me acuerdo, pero que fuéramos nosotros los pastores de jóvenes o de niños. Los pastores de niños, y yo siempre he tenido como, pues digo, una conexión y siempre he podido como conectar con niños. La mayoría, ¿no? A veces, digo, me dice mi esposa, a veces tienes reacciones muy opuestas, ¿no? O sea, muy diferentes. Dice, o te aman o te odian, ¿no? Así, o les espantas y quieren llorar porque entras al cuarto o porque ahora sí, ahora sí, o quieren venir o quieren jugar contigo, ¿no? Dice, siempre tengo esa reacción. A veces me ven como alto y güero y no sé qué ven los niños, ¿no? Pero a veces, ¡ah! No, se espantan. Pero me encantan los niños, entonces quizás él vio eso en mí. Pero al poco tiempo realmente Dios me reveló que eso no era el plan que Dios tenía para mí. O sea que aunque era una oportunidad, no era lo que Dios había designado para mi vida. Y al poco tiempo nosotros nos cambiamos de esa ciudad. Entonces el punto es esto. Es que no todas las oportunidades son de Dios. Entonces, déjame decirlo de esta manera, porque es importante mencionarlo. Porque puede ser muy peligroso el caminar con Dios de esa manera. Puede ser muy peligroso caminar con Dios de esa manera, esperando que Dios te hable a través de señales o a través de puertas abiertas. Entonces, es como que cada puerta abierta voy a entrar y voy a pasar por esta puerta. Pero como te dije, van a haber muchas puertas abiertas que Dios no anhela que tú entres y que tú camines en estas puertas. Entonces puede haber muchas oportunidades que Dios no quiere que tú suplas, si lo quieres ver así. O muchas cosas que Dios no anhela que tú hagas. Y no porque sean malos, pero porque van a quitar tu enfoque, tu atención de cosas que Dios ha puesto en tus manos, que Dios anhela que tú hagas y que tú estés haciendo.
Entonces esas son las formas más comunes que Dios no nos habla. Digo, vemos en la historia, ¿no? El caso de, no me acuerdo si era Gedeón, ¿no? Lo de la piel, ¿no? Que se iba a tener, que digo, una vez fue que estuviera mojado la piel, pero el suelo no, y luego la próxima vez que estuviera mojado el suelo y la piel no. Y ese tipo de señales, déjame decirte, no es la forma más común que Dios va a hablarnos. Entonces, si estamos buscando escuchar a Dios constantemente a través de señales de esa forma y a través de puertas abiertas o oportunidades, entonces nos podemos equivocarnos bastante en nuestro perseguir, seguir a Dios y seguir el corazón de Dios. Entonces necesitamos aprender cómo Dios nos habla. Déjame concluir esta parte diciendo esto. El seguir a Dios siempre te va a costar algo. O sea, a veces nuestra forma de pensar, cuando viene a escuchar y obedecer la voz de Dios, creemos que cuando obedezco a Dios no va a haber resistencia. Entonces, como pienso eso, a veces cuando enfrentamos resistencia, pensamos que nos equivocamos de camino o que no deberíamos de estar haciendo lo que estamos haciendo. Pero déjame decirte esto, muchas veces y la mayoría de veces que tú escuchas a Dios y estás haciendo lo que Dios ha puesto en tus manos a hacer, vas a experimentar resistencia hacia eso porque tenemos un enemigo que no quiere que caminemos en la plenitud de lo que Dios anhela para nuestras vidas. Entonces, si yo pienso que la resistencia significa que me equivoqué de camino, entonces me voy a estar desconectándome de muchas cosas que Dios quiere que yo haga. Entonces espero esta mañana poder dar una perspectiva diferente y una perspectiva una nueva perspectiva de cómo debemos estar buscando escuchar la voz de Dios. Entonces vamos a hablar de varias cosas. En Hechos 2, del 17 a 18, quiero leer Hechos 2, 17 a 18. Hechos 2, 17 y 18. El contexto: acaban de recibir el bautismo del Espíritu. Los discípulos acaban de ser llenos del Espíritu, descendió el poder de Dios, el Espíritu descendió y hablaron en lenguas y empezaron a profetizar. Entonces Pedro está contestando y esa es la primera predicación, creo, que de Pedro que se menciona, que se habla en la Biblia. Y dice esto en el 17, está explicando lo que está sucediendo, lo que sucedió. Dice, bueno, en el 16, perdón, dice: en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, que dijo: sucederá que en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y los sueños los ancianos. Entonces tendrán visiones. Entonces quiero hablar que una de las formas que habla el reino es a través de visiones. Una de las maneras que el reino de Dios habla, que Dios nos habla, es a través de visiones. Entonces hay dos tipos de visiones. Hay visiones abiertas y visiones cerradas, si lo quieres ver así, o visiones internas. El primer tipo de visión es una visión abierta. Esa es una imagen que ves con tus ojos naturales. Esto nunca me ha pasado, pero yo he escuchado de personas que están haciendo algo y de repente tienen una visión
abierta en donde ellos están viendo con sus ojos naturales cosas espirituales. Entonces, esa es una de las maneras o las formas que Dios nos habla, que Dios se comunica con nosotros a través de visiones. Me acuerdo un día estábamos en un servicio aquí y me acuerdo que estaba orando y de repente tuve esta visión y tuve esta imagen de mí. Y como vemos, ¿no? O sea, yo estaba parado y luego atrás de mí había 2 personas y luego atrás de ellos había 3 personas. Y llegó así la fila hasta que era una multitud. Entonces dije, wow, digo, estuvo bien padre pues cuando vi eso, pero después le pregunté a Dios, dije, Dios, ¿qué significa eso o qué es eso? Y Dios a mí me habló a mi corazón y me dijo, eso es tu propósito. Dice, tú vas a encaminar una multitud de personas a mi reino. Entonces Dios me habló a través de una visión. Tuve una visión. Eso se llama, lo que tuve es una visión interna. Es una visión de la mente y es como si Dios proyectara imágenes a nuestra mente. Ejemplo, quiero hacerles ahí donde están. Quiero que cierren sus ojos un momento. Y quiero que se imaginen la cruz. Muy bien, listo. Lo que acaban de imaginar es lo que estoy hablando de una visión. Algunos lo vieron como una imagen nada más, o sea, como si fuera una foto. Algunos lo vieron como si fuera un video, lo vieron quizás en movimiento. Entonces, eso es lo que estamos hablando de una visión interna, desde donde Dios, como si Dios usara tu mente como un proyector y Él proyectara imágenes a tu mente que Él quiere comunicarte. Entonces, esto puede llamarse una imaginación santificada o una imaginación que está bajo la influencia del Espíritu Santo. Y déjame decirte esto, esa es una forma muy común que Dios nos habla. Me gustaría hablar, antes de seguir, quiero hablar algo que no me acuerdo la verdad si lo mencioné, creo que no lo mencioné en la clase pasada o en la predicación pasada, pero quiero hablar de 3 dimensiones o 3 aspectos de lo profético y me acaba de recordar, no estaban en mis notas, pero es importante entender esto. Entonces, lo profético tiene 3 diferentes áreas, básicamente. La primera área es la revelación. Y la revelación es qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy recibiendo del cielo. En este caso, si lo quieres ver así, lo que hablamos de la cruz, quizás puedes ver la cruz, ¿no? Puedes tener una imagen de la cruz. Eso es la revelación. Pero la segunda dimensión de lo profético es la interpretación, o sea, ¿qué es lo que eso significa? Entonces, déjame decirte esto, muchas veces no es suficiente nada más tener una revelación, sino que necesitas una interpretación para saber qué es lo que significa. Y la tercera parte de lo profético es ahora sí, la aplicación, qué debo de hacer o qué puedo hacer con esto. Entonces, en lo profético que tenemos la revelación, qué estoy percibiendo del cielo, qué estoy recibiendo del cielo, la interpretación, qué significa, y luego la aplicación, cómo puedo poner o cómo pueden las personas poner en práctica lo que Dios les está hablando. Hay momentos donde es muy claro quizás la revelación y la interpretación y la aplicación. Quizás hay momentos donde es muy claro, pero como les dije, de esta imagen que yo tuve, que me veía y luego veía una multitud atrás, no hubiera sido de mucha bendición para mí nada más recibir esa palabra sin sentir lo que Dios quería decirme, o sea, la interpretación de eso.
Entonces, cuando Dios me dijo la interpretación, realmente hubo un impacto pues en mi vida. Entonces, son aspectos que nada más quiero que estén pensando cuando hablamos de lo que estamos hablando, del lenguaje del cielo, de cómo Dios nos habla. Lo nuevo, ¿no? Si te pidiera que pensaras en un elefante, lo verías en tu mente. No sé si entienden, pero somos seres muy visuales. Si yo les digo, imagina un elefante, déjame decirte esto, la mayoría de personas no van a imaginar la palabra elefante. Van a imaginar una imagen. Esa imagen puede ser caricatura, esa imagen puede ser un elefante real, puede ser, ahora sí, un video de algo que han visto, si lo quieres ver así, de un elefante que han visto, pero van a usar la imaginación, van a usar esta parte que estamos hablando de nuestra imaginación. Entonces, Dios nos habla a través de visiones, a través de nuestra imaginación. Me acuerdo una vez estuve en una iglesia y volteé a ver un chavo y tuve esta imagen así, súper rápido, de este chavo tocando guitarra. Perdón, estoy acá actuando. Y tuve esta imagen de él tocando guitarra. Entonces yo dije, qué raro, Dios, ¿no? ¿Por qué me enseñas eso? Y eso es revelación. Pero después le pregunté, Dios, ¿qué es lo que significa? Y Dios me empezó a dar una palabra para este chavo acerca de la alabanza y de escribir canciones y de todo esto. Entonces, cuando yo solté la palabra, no solté nada más la revelación, ahora sí, la revelación, pero también la interpretación de qué es lo que significaba. Entonces debemos, ahora sí, cuando estamos hablando de lo profético, si vamos a estar dando esto a otras personas, debemos de estar pidiendo a Dios la revelación, pero también la interpretación de qué significa y entregar las dos partes. Si alguien llega y nada más me dice elefante, no sé tú, pero no va a ser muy animante para mí, ¿no? No voy a decir, wow, Dios, recibo, no, más Señor, habla más, ¿no? Elefante, ¿no? Quizás no va a ser tan animante, pero cuando compartan quizás la visión o una imagen con la interpretación de qué significa, es cuando realmente, wow, puede explotar esto y podemos entregar algo que es para animar y para consolar y para edificar a una persona. Entonces, otra forma que Dios nos habla es a través de sueños. Vamos a Génesis 37. Génesis 37, 1, donde está hablando de los sueños de José. Dice, Jacob se estableció en la tierra de Canaán en 37, 1, donde su padre había residido como extranjero. Dice, y esa es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar al padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Y Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas, viendo que sus hermanos, que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaban a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Es muy, no sé cómo te sentirías tú, pero quizás no sería tan animante estar en medio de esa situación. Dice, y ciertamente, dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, esos le tuvieron más odio todavía, pues le dijo,
présteme atención que les voy a contar lo que he soñado. Dice, resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. Dice, de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Y sus hermanos replicaban, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaban más por los sueños que les contaba. Entonces, una forma muy común que vemos en la palabra de Dios, que Dios, ahora sí, una forma muy común que Dios se comunica con nosotros, que como Dios se comunica con los humanos, es a través de los sueños. Vemos que sucedió con con José, ¿no? Con José el soñador. Pero también sucedió con José, el esposo de María. Porque cuando se enteró que María estaba embarazada y que le dijo que fue por obra del Espíritu, él dice, ay sí, obra del Espíritu, ¿no? Tu embarazo. Entonces dijo, lo voy a dejar, ¿no? Te voy a dejar, ya no voy a estar contigo, ¿no? Básicamente, ¿no? Lo voy a hacer muy calladito para no avergonzarte, para no traer vergüenza a ti, ni a tu casa, ni a tu familia. Pero de todas formas lo iba a dejar. Y él tuvo un sueño donde Dios le hablaba en el sueño y le dijo que seguramente o que confiara que lo que cargaba María era obra del Espíritu Santo, que no había sido ella infiel. Entonces hay muchísimos casos en la Biblia de Dios hablando a las personas a través de los sueños. Y lo que estamos hablando básicamente de un sueño es como una visión con lo que hablamos, pero es algo que sucede mientras que nosotros estamos dormidos. Entonces es una forma que Dios nos habla. Déjame decirte esto, no todos tus sueños son sueños proféticos, no todos tus sueños son sueños de Dios queriendo decirte algo, queriendo darte algo. La realidad es que no. La realidad te aseguro que no es el caso, que no es la manera, que Dios va constantemente, pues no todos los sueños vienen de Dios. Digo, he escuchado números, ¿no? Decir, pues quizás menos de un 5% de los sueños que nosotros tenemos realmente son sueños de Dios hablándonos. Pero no debemos de estar cerrados a entender que Dios a veces nos habla a través de sueños. Yo he tenido sueños muy claros de cosas que van a suceder, de cosas que tenían que ser. A veces digo, eso sí me ha pasado seguido, entre comillas, ha pasado como 5 veces, donde quizás tengo un mensaje preparado para el domingo y el sábado en la noche Dios me da un sueño donde estoy predicando otro mensaje. Y en ese sueño, de alguna forma, cuando despierto, cuando me ha pasado eso varias veces, yo reconozco que Dios quiere que yo cambie mi mensaje que yo tenía pensado predicar. Y muchas veces del mismo sueño tomo notas de las cosas que dije y hago predicaciones basándome en un sueño que Dios me dio. Entonces Dios nos habla a través de sueños. Hay diferentes tipos de sueños. Algunos de los sueños, hay sueños de advertencia, donde Dios nos advierte de algo. Por ejemplo, eso sucedió con José, el esposo de María. Cuando el rey Herodes intentó matar, o mataba a todos los niños de cierta edad, queriendo matar a Jesús, Dios le habló a José de nuevo a través de un sueño y le dijo, vete de este lugar y vete a Egipto. Entonces él se fue en la madrugada, se fue y fue a Egipto porque Dios quería proteger la vida de Jesucristo. Entonces Dios le habló a través de un sueño y era un sueño de advertencia. A veces son sueños de advertencia. A veces son sueños interactivos. Y los sueños interactivos son sueños donde estamos teniendo un encuentro real con Dios en nuestros sueños. Una vez yo tuve este tipo de sueño. Yo estaba dormido un día, pues claro, era un sueño, ¿verdad?
pero no nada más estaba dormido naturalmente, pero en mi sueño también estaba dormido, estaba acostado en el sillón dormido y de repente me desperté y había 3 hombres parados enfrente de mí y cuando yo volteé a ver del medio yo sabía que era Jesús y automáticamente mis ojos se conectaron con él. Y cuando mis ojos se conectaron con él, él se me acercó y se puso de nariz a nariz así. Y lo veía así. A Jesús súper cerca. Y mientras que estaba aquí me dijo, te amo y mi Padre te ama. Y después empezó a danzar y su danza se convirtió en un remolino. Estaba remolineando, ahora sí, como la canción, ¿no? Remolineando. Él estaba remolineando en el sueño. Y de la danza se convirtió en este remolino donde ya no veía, donde ahora sí no veía ya la forma, pero estaba él ahí danzando. Y después de eso desperté. Eso fue una revelación, pero cuando fui a Betel, eso fue unos días antes de ir a Betel. Cuando estuve en Betel, ellos me dieron la interpretación. Y fue algo padrísimo, pero ese sueño que yo tuve no fue nada más un sueño, sino fue también un encuentro con Jesús. Entonces no era nada más como ver un video, sino que era una interacción que yo estaba teniendo con Jesús. Yo creo que realmente Jesús entró a mi cuarto y tuve un encuentro con él a través de mis sueños. Podemos tener sueños de destino, donde Dios revela cosas de nuestro destino, donde Dios nos revela cosas que son para nuestro destino, que Dios tiene preparado para nosotros, como fue la historia que leímos en Génesis de José. En esa historia de Génesis con José, sucedió, déjame preguntarle, ¿sucedió o no sucedió lo que vimos aquí? Sí. Dios le estaba hablando a José su destino, el destino que él tenía para él, de reinar, de gobernar y al final de cuentas de cuidar su familia, cuidar su generación, cuidar la promesa de Dios del pueblo de Israel. Entonces podemos tener sueños de destino o podemos tener sueños direccionales. O sea, donde Dios nos da una dirección específica. Ejemplo, en Hechos 16. En Hechos 16, 6. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, dice, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, dice, por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Entonces, qué chido, ¿verdad? Porque Dios quiere darnos dirección y esa es una forma, ejemplo, lo que vemos. Visión en la noche. Entonces, no sé específicamente, no es muy claro si fue un sueño o si fue una visión, o sea, si estaba despierto o si estaba dormido cuando tuvo esta visión, pero el chiste que fue una dirección, fue un sueño o una visión de dirección donde Dios quería que hiciera algo, Dios quería guiar sus pasos, Dios quería hacer algo en él y él tuvo que, ahora sí, él tuvo que obedecer a Dios y Dios le habló a través de una visión, a través de un sueño.
Entonces, esas son dos formas y quiero terminar hablando de otra forma y de las formas más comunes que Dios nos habla. Y esto es a través de las impresiones. A cualquier persona que camina en lo profético, te aseguro, si les preguntas, la forma más común que Dios les habla es a través de impresiones. ¿Qué son impresiones? Vamos a Marcos 2:8. Marcos 2:8. Bueno, en el 6 vamos a leer para tener un poquito contexto. Marcos 2:6 dice, estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Eso es una impresión. Jesús está ahí y están los fariseos, los maestros de la ley, estaban pensando cosas, estaban diciendo, criticando a Jesús. ¿Quién puede hacer lo que Jesús está haciendo? ¿Quién puede hacer eso? Entonces se enfadaron y Jesús supo al instante, tuvo una impresión básicamente. Recibió información del cielo que no tenía forma naturalmente de saber lo que estaban pensando. Entonces los impresiones, ejemplos, son pensamientos que no estabas pensando antes. A veces Dios nos va a hablar a través de esto. Esa es la forma muy común que Dios nos habla. Estás pensando una cosa y de repente quizás estás alabando a Dios y estás en alabanza y algo sucede y viene un pensamiento. Es como si pasara un pensamiento enfrente o adentro de tu mente. Y eso se llama una impresión. Es una conciencia o un conocimiento de repente. O sea, puede verse como de repente sabes algo que no tenías forma de saber antes de ese momento. Quizás puede verse como voltear a ver a alguien y decir, wow, ellos están un poquito tristes. O lo que quieras, ¿no? Tener un sentir acerca de la persona. Y puedes voltear a verlos y puedes recibir una impresión interior. No es una voz audible, sino es una impresión que tú estás sintiendo, es una forma que Dios quiere hablarte y quiere comunicar contigo. Y la impresión también es conocer de repente. Es de repente conocer algo. Un día cuando estaba en la Ciudad de México, estábamos en una conferencia y yo estaba atrás de una señora y Dios habló cuando volteé a ver a la señora, se me pasó este pensamiento, esta impresión. Y decía esto, tiene un hijo de 41 años y está preocupada por su hijo. Yo sí ok. Entonces, cuando terminamos de orar, yo me acerqué y dije, oye, ¿tienes un hijo? Y me dijo, sí. Y dije, ¿tiene 41 años? Me dijo, sí, ¿cómo sabes? Y le dije, es que cuando te volteé a ver ahorita, llegó esta impresión y Dios me señaló eso. Llegó una impresión de algo. Llegó un pensamiento pasajero, un pensamiento que no estaba pensando en su hijo de 41 años. Estaba pensando en otra cosa, pero de repente vino un pensamiento. Y era Dios hablándole y queriéndole hablar a esta persona para ministrarla, para animar su corazón. Entonces yo supe cuando Dios me reveló eso, que Dios quería hacer algo, que Dios quería traer un ánimo a esta señora y a esta persona.
Entonces estas 3 formas son para la mayoría de las personas van a ser las formas más común, la forma más común que Dios nos habla. Si te fijas, ninguno era la voz audible. Porque déjame decirte que si escuchas la voz audible de Dios, no vas a necesitar interpretación o no vas a necesitar decir, no sé si soy yo o si es Dios. Pero con estas otras cosas, si toma fe porque estamos realmente, porque siempre hay este nivel de incertidumbre. Y déjame decirles esto, mientras más practicas, más vamos a poder discernir la voz de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué les puedo dejar hoy, este día? Número 1 es persigan lo profético, persigan lo sobrenatural. Tengan la intención de escuchar la voz de Dios. Óranlo. Dile a Dios, dile Dios, quiero aprender a escuchar tu voz. Quiero aprender a oír tu voz como nunca antes. Y empieza a buscar eso, empieza a tomar tiempos de intimidad y dile, Dios, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a entender cuando tú me estás hablando. Pero persíguelo y practícalo también. Si tienes una inspiración o sientes una impresión de alguien, déjame animarte, acércate a ellos y nada más hazles preguntas. No llegues con tus ojos en blancos, ¿no? Así de, el Señor dice, ¿no? No hagas eso, por favor. Nada más acércate y haz preguntas. Si sientes algo, ejemplo, si sientes que alguien está triste, acércate a ellos y pregúntales, oye, ¿estás triste hoy? Sí, ¿por qué? Es que cuando te volteé a ver sentí simplemente tristeza y sentí que estabas triste. ¿Me dejas orar por ti? Sí, claro. Y van a ser súper bendecidos porque van a saber que Dios les interesa, que Dios ha puesto sus ojos sobre ellos. Entonces debemos preguntarle a Dios y pedirle a Dios, Dios, ayúdame a escuchar tu voz. Quiero ser de medición, quiero aprender a oír tu voz. Y tenemos que practicarlo. Un día Dios me dijo esto, dice, la mayoría de personas no practican lo suficiente para llegar a ser buenos, hablando de los dones espirituales. Entonces, una forma de crecer en nuestra habilidad de escuchar a Dios, de oír la voz de Dios, es a través de la práctica. Es a través de tomar un tiempo y estar sensible a los pensamientos, estar sensible a lo que están llegando, las impresiones que están llegando, las imágenes que están llegando. Me gustaría orar por ustedes en este día. Papi, yo te doy gracias por cada persona que está viendo. Te doy gracias que tú estás poniendo un anhelo y un deseo y una profundidad en su corazón de escuchar tu voz como nunca antes, Padre. Y yo te doy gracias que tú les vas a dar sueños proféticos, que tú les vas a dar visiones proféticos, que tú les vas a hablar a través de impresiones también. Yo te doy gracias, Padre, por las personas que van a tomar esto y van a empezar una búsqueda de escuchar tu voz como nunca antes, por buscar esta conexión contigo, Padre. Y yo te doy gracias y yo declaro, Padre, oídos abiertos para escuchar y ojos que ven lo que tú estás hablando a tu iglesia. Y yo te doy gracias, Padre, por eso. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Iglesia, pues qué bendición el poder estar con ustedes, el poder compartir este tiempo. Gracias a los pastores, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones y espero verlos, conocerles en persona pronto. Pero bendiciones, saludos de aquí desde Guadalajara. Los amo, son familia para nosotros y nos vemos pronto. Bendiciones. La oscuridad.
paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza, ahora eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza, ahora eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas serán.